Universidad Pablo Davide, colega de nuestro departamento organizador también del seminario, Jonathan Orozco Cruz, que tiene ahora una beca de una asociación privada que le permite hacer la tesis justamente sobre este tema que está realizando. Bueno, él empezó en la UPO, hizo el grado en la UPO, luego hizo un máster de Historia de las Religiones, escribió un libro también sobre la reforma más radical, especialmente, ¿no? Y bueno, luego finalmente empezó a estudiar también un poco redes genovesas y interesarse sobre todo por entramados más transnacionales en la segunda mitad del siglo XVII, hasta que, bueno, pues encontró justamente este filón. Ahora está de estancia en Cham, en Portugal, y bueno, nos va a presentar una de las primeras contribuciones. Bueno, llevas ya prácticamente un año con la beca, pero vamos ya, así que tienes la palabra. Gracias por la presentación y bueno, decir ante todo que estoy encantado de estar aquí, por supuesto, que ya llevo con creo que son 5 años en la organización del ciclo, entre alumnos internos, etcétera, 5 años. Y ahora te toca hablar. Y ahora me toca hablar por fin. Y nada, la presentación que traigo hoy tiene esa parte también sobre metodología, sobre fuentes, un poco que ha explicado también Katia, y se encuadra dentro de una tesis doctoral que se ocupa de los asientos de esclavos de finales del siglo XVII, sobre todo intentando desmontar un poco esa idea del espacio atlántico como un espacio dominado por ciertos grupos cerrados, con ciertas adscripciones que siempre responden un poco a la pertenencia a una familia, a la pertenencia a una religión, a una cultura. Entonces lo que busco son redes pues, mercantiles, transculturales, transnacionales, transimperiales. También habría que ponerse de acuerdo cuando para con lo del trans. Y concretamente son los asientos del Consulado de Mercaderes de Sevilla entre 1675 al 81, ya después lo veremos, el de Juan Barroso del Pozo, de Baltasar Kollmann y el de Nicolás Porcio ya en solitario a final de la década de los 80. En realidad estudio muchos asientos porque lo que me interesa son las redes y cómo esas redes van cambiando a lo largo del tiempo y cómo esas redes se insertan en una doble escala, ¿no? Por un lado operan a un nivel atlántico, pero también a escala local, y también intento ver cómo el asiento es uno de los flujos comerciales a través de los cuales neerlandeses, ingleses, portugueses, todo tipo de extranjeros intentan insertarse en los circuitos mercantiles, los circuitos comerciales de la monarquía hispánica, y a través de mecanismos de colaboración, pero también de competición constante y de pugna interna, intentan acceder a ciertos privilegios comerciales que le permitan pues, sobresalir sobre otras naciones en el comercio con India. Empezando por las problemáticas, yo voy a simplemente decir algunas, tampoco me voy a liar mucho con esto. Es decir, la primera problemática que encuentro es la escasez de trabajos anteriores que tratan estos asientos concretamente, ¿no? Y sobre todo en realidad en general con el comercio de esclavos en la segunda mitad del 17. También la escasez de trabajos anteriores se suma a que lo poco que hay escrito tiene bastantes errores, suele caer en muchos errores, tanto de fecha como nombres, no sé, cosas que parece que no importan mucho, pero importan. Por otro lado, la complejidad de las fuentes, ¿no? Esto es también, no sé si es una problemática del estudio, es un problema realmente mío, porque las fuentes que elijo son muy diversas, muchas de ellas son de protocolos notariales, es decir, a veces no están en las mejores circunstancias, a veces son complicadas de encontrar ciertos contratos que te interesen, y en fin, habitualmente hay cierta confusión, cierto desorden cuando se abordan las fuentes en esta cronología. Una prueba de ello es, por ejemplo, los fondos de indiferente general del Archivo General de India, que es un caos absoluto, no siguen ningún orden, y a veces pues, es realmente difícil encontrar algunas cosas, ¿no? Por otro lado, la cronología de los asientos. Uno de los problemas que
que encuentro es que en esta fuente que muestro aquí, en el de Enriqueta Vilavilar no entro, porque realmente ella hace un buen esfuerzo en estudiar los asientos anteriores a 1640, y me parece un estudio bastante bueno, pero en el caso del Recho hay variaciones de fecha impresionantes. Es decir, el asiento de Barroso Postma lo sitúan en el 75, cuando es en el 79. Gorlinga dice que Porcio es gaditano y probablemente genovés, cuando no tiene ninguna prueba de eso, no aporta ninguna fuente. Así que es complicado también dentro de la complejidad de las fuentes y demás, y también es un problema, pero también es una oportunidad la escasez de estudios que combinen fuentes neerlandesas con fuentes españolas, ¿no? Entonces que pueda evitar un poco las deformaciones que a veces pueden existir en la visión que tenemos de estos asientos. Con respecto a la metodología y las fuentes que uso, pues la metodología es un análisis de las diferentes de las redes a escala local y atlántica, como he dicho anteriormente, combinando fuentes pues de archivos generales, como el Archivo General de India, pero también el Archivo General de Simancas. Estoy ahora en el Archivo Torre do Tombo, en Lisboa, en el Archivo Histórico Ultramarino, con mucha correspondencia con los gobernadores de Angola, etcétera, y también fuentes pues, más locales, con protocolos notariales de Sevilla, de Cádiz. Quiero ir a los de Madrid, quiero ver si puedo acceder a los de Ámsterdam, aunque el neerlandés va a ser un problema, pero voy a intentarlo. Y el tipo de la fuente, pues eso, es documentación notarial, poderes, testamentos, contratos de fletes, por ejemplo, en fin, casi toda la documentación notarial, las letras de cambio también a veces. Pues la correspondencia, pues se trata de correspondencia entre embajadores, sobre todo, porque correspondencia privada encuentro realmente poca, y sobre todo con Porcio, Barroso, etcétera. Espero encontrar, cuando vaya a Ámsterdam, espero ver el fondo que tiene Francisco Schonenberg, que tiene correspondencia con Porcio, con Barroso, con Koopman, con Van Vele, con toda esa gente. Entonces ahí sí que me gustaría ver ese tipo de fuentes. Y todo esto lo proceso a través de una base de datos personal, en la que he montado una serie de formularios a partir de los que relaciono personas con navíos, pero también navíos con viajes, personas entre personas. Es decir, voy montando la relación dentro de todo lo que me encuentro relacionado con el asiento, lo voy buscando en esa base de datos, y después extraigo la información que me va interesando en cada momento, ¿no? Entonces eso me ayuda bastante en el abordaje de este estudio. Y después una breve introducción al tráfico de esclavos español, que creo que realmente tampoco es muy necesario, porque sabemos de lo que se trata, ¿no? Pero simplemente rápido. Un periodo de licencia anterior a 1595 que lo administraba la Casa de la Contratación, que vendía la Casa de la Contratación, pasa a partir de 1595 a los llamados asientos portugueses, que son realmente asientos que venden licencias de forma privada, es decir, es una administración de esas licencias pero de forma privada. Esto dura hasta 1640, en 1640 se paraliza por la Guerra de la Restauración portuguesa, por la dependencia evidente que tenía la monarquía hispánica de los hombres de negocios portugueses y de la factoría africana portuguesa. En 1652 se retoma las licencias a partir de una oferta que llega a la Casa de la Contratación para ir al rescate de esclavos, aunque este sistema es realmente ineficaz, y en 1662 pues, se refunda el sistema de asientos, otorgando un asiento que cede los derechos de la introducción de esclavos a una empresa privada, que en este caso es de Logrillo y Lomelín, que estoy Alejandro. Y yo me sitúo justo después de este asiento, pasando el de Antonio García, porque realmente no llega a ser efectivo. Y en 1675
el consulado de mercaderes de Sevilla, a partir de distintas negociaciones con el rey, bastante duras, toma el asiento de esclavo, pero para vender licencias de nuevo, es decir, no lo toma realmente para administrarlo en su totalidad, sino que vende licencias a personas que estén dispuestas o que tengan la capacidad de introducir a cambio de una renta anual, ¿no? Paso a una propuesta de cronología que estoy elaborando, es decir, esto no está en absoluto terminado, pero es la cronología que yo manejo, ¿no? Entonces los asientos del consulado, el contrato con Juan Barroso del Pozo y Francisco Petit, que esto no aparece en ningún lado, pero ese hombre existe y existe antes que Nicolás Porcio, es decir, Porcio en ese contrato no aparece. Esto he podido verlo porque realmente en las fuentes de los archivos generales no es imposible rastrear la existencia de Francisco Petit, porque no aparece, o sea, excepto a ciertos poderes que otorgan para negociar el contrato con la Vic en Ámsterdam en 1679. Excepto eso, no aparece. Entonces esto se encontraba en una escribanía de los protocolos notariales de Sevilla, que todo el mundo mencionaba, pero que nadie había encontrado. Es decir, se encontraba descatalogado, estaba dentro del catálogo, el escribano no aparecía dentro de los escribanos que hay en los protocolos, y pues a partir de un intenso trabajo en este archivo vi una referencia cruzada de un escribano hacia otro que en ese momento estaba de testigo, y este escribano era el que sostenía toda la escribanía que tiene toda la documentación del asiento en Sevilla. Entonces ya accedí a lo que es el contrato del asiento del consulado, que ahora veremos, y lo que he marcado aquí son realmente los años de inicio. O sea, el primero es el año de inicio, sería la fecha concreta de inicio, que esto puede ser una tontería, puede ser una minucia así, pero realmente no, realmente es muy importante marcar la fecha porque no está nada clara. La fecha de inicio del asiento, cuando cae el asiento de Antonio García, que es justo cuando acaba la barrita azul del principio, ¿vale? Es el 25 de agosto de 1675, el asiento de Antonio García decae porque no llega a efectuarse, ¿no? Entonces empieza una negociación con el consulado de Sevilla, que termina en un contrato el 10 de febrero de 1676 y que durará hasta el 10 de octubre de 1681. Ahora veremos más detalles de ese contrato, ¿no? Pero el otro periodo de negociación que yo marco ahí en azul, lo azul es un periodo de negociación dentro del asiento, con el rey o con particulares, etcétera. Ese periodo que marco en el segundo lugar va desde julio de 1678 hasta diciembre de 1678 del mismo año, y es la negociación entre Juan Barroso del Pozo, el consulado de mercaderes de Sevilla, para una gran compra de licencias dentro del consulado de mercaderes, dentro del asiento del consulado, de forma que en enero de 1679 el consulado subcontrata el asiento a Juan Barroso del Pozo, Nicolás Porcio y Francisco Petit, que aparece por ahí. A finales desde el principio de 1681 realmente hay otro periodo de negociación, pero esta vez ya por parte de Barroso y Porcio, por un lado con el consulado de mercaderes de Sevilla y por otro lado con el Consejo de Indias, para intentar una prórroga dentro del asiento, porque no iban a poder cumplir el ingreso de las 6.000 toneladas a las que se comprometieron, que ahora veremos eso también. Esta prórroga no se otorga, de forma que el 27 de enero de 1682, pese a no haberse otorgado la prórroga, se le da el asiento de nuevo, se le concede el asiento de nuevo a Barroso del Pozo y Nicolás Porcio. O sea, no se le da la prórroga, se le deniega diciendo que van a volver va a haber un nuevo concurso, digamos,
para el contrato y finalmente el concurso termina de nuevo en manos de Barroso y Nicolás Porcio. A finales de 1683 muere Juan Barroso del Pozo, dejando a Nicolás Porcio como único asentista de esclavos, y justo después empieza una campaña de Koiman, de la que antes hemos hablado en una de las preguntas, de descrédito hacia Porcio, que terminará desplazando a Porcio de la administración del asiento en 1685. El 23 de febrero de 1685, Baltasar Koiman pasa a ser el administrador a todos los efectos del asiento. El 8 de noviembre de 1686, eso me ha gustado corroborarlo porque era una fecha que bailaba un poco, muere Baltasar Koiman y la administración del asiento pasa a Juan Carcau, y durante todo este tiempo que veis, la barra azul que veis durante el asiento de Koiman, es tiempo que Porcio está intentando que se le restituya el asiento constantemente a partir de negociaciones, primero desde Panamá, donde está preso, y después se traslada a la corte, desde donde negocia a través de él y a través de su cuñado, en este caso. Y finalmente, en junio de 1692, se termina el asiento de Nicolás Porcio y se empieza otra negociación que ya yo ahí no entro. Entonces ahora voy a analizar un poco las características del primer contrato. El contrato del consulado es muy importante entenderlo porque realmente marca el precedente para el resto de asientos de toda la década de 1680. Es decir, en esa fecha, el 10 de febrero de 1676, se firma entre la Corona y el Consulado de Mercaderes la introducción de 10.000 toneladas en 5 años a 112 pesos y medio por tonelada que tienen que ir a la Real Hacienda. El tema de las toneladas me causa ciertamente un problema, porque hasta entonces los asientos de esclavos en los asientos de esclavos figuraban las piezas de India, no las toneladas. O sea, las toneladas es un concepto nuevo dentro del asiento del consulado, y durante este primer año he creído que las toneladas eran equivalentes a piezas de India. ¿Por qué? No porque yo me volviera así loco de repente, sino porque Enriqueta Vila Vilar, que es realmente la única que ha escrito sobre este asiento del consulado, dice que las toneladas son equivalentes a otras tantas piezas de India, y realmente esto responde a una confusión que había dentro del asiento, incluso en la misma época, de modo que el factor del asiento en La Habana, que se llama Francisco Damián de Contreras, dice, poco después de firmarse el asiento, que por La Habana van a entrar un número determinado de toneladas que corresponden también a un número determinado de piezas de India. Es decir, el mismo factor está confundiendo eso, porque hasta el momento no se había hecho así, ¿no? El sistema de fiscalización había sido otro. Pero realmente, a partir de ver los libros de cuentas del Consulado de Mercaderes de Sevilla, y también el contrato que encontré en protocolos notariales, que era el contrato con Barroso, que especificaba perfectamente, además casi con estas palabras de 6.000 toneladas se le cedían a Barroso, 6.000 toneladas les daba igual cuántas piezas de India. Es decir, el número de piezas de India es indiferente, lo que tienen que introducir son 6.000 toneladas que corresponden a el arqueo de los navíos que van a navegar esas toneladas. Entonces es fundamental, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una vez entendido eso, lo que me cuesta entender es cómo la Real Hacienda, el Rey, el Consejo de India, permite bajar de una introducción que en principio eran 24.000 piezas de India, por las que pagaban 112 pesos por pieza, depende del momento, a 10.000 toneladas en la que se va a pagar 112 pesos y medio. Es decir, la tonelada se va a pagar igual a la pieza de India, y por tonelada se calcula que hay 3 piezas de India.
más o menos, 2,5, 3 piezas. O sea, el asiento va a pasar de una renta para el rey de 2.250.000 a 1.125.000 de un año hacia otro. Es decir, Antonio García, el que no había ejecutado el asiento, había firmado por 2.250.000 y meses después está firmando el consulado por la mitad. Esto, para eso no tengo respuesta, ¿vale? Entonces es una de las cosas que me crea cierta confusión, porque no sé exactamente cómo ceden esa cantidad de dinero. Además, se establece un donativo de 200.000 pesos a medias entre los consulados de Sevilla y el consulado de Lima, que el consulado de Lima en el asiento de Antonio García iba a poder, porque esto viene de que en el asiento de Antonio García se había negociado, el consulado de Lima iba a aportar 100.000 pesos para poder navegar algunas piezas de India ellos, no Antonio García, sino ellos iban a navegar esas piezas, ¿no?, desde Curazao. Y este donativo realmente se incluye en el contrato, pero después va a haber una serie de pleitos con el consulado de Lima, porque el agente que se encarga de afirmar que efectivamente van a dar esos 100.000 pesos, después se contradice, o sea, después dice que no, que eso era para el anterior asiento, pero ya se había firmado este. En fin, tienen una serie de pleitos con el que acaba, al final el consulado de Lima acaba cediendo y acaba pagando las 100.000, pero no sé a cambio exactamente de qué. Eso es otra de las cuestiones que está ahí en el aire. Me imagino que a cambio de cierta cantidad de toneladas. Otra de las condiciones era la venta de licencias a castellanos o a otras naciones mercantiles, pero que no fueran enemigos de la monarquía hispánica en ese momento, y otra de ellas era el no comprar esclavos en las islas de Barlovento, excepto si no encontraban esclavos en ninguna de las factorías africanas. Es decir, lo que buscaban era navegar hacia África, rescatar o comprar allí los esclavos y llevarlos a India, saltándose pues la isla de Curazao concretamente, que hasta ese momento pues había sido un centro vital para este flujo, ¿no? También le concedían el nombramiento de factores y la facultad para proponer a los jueces conservadores de la hacienda, y además le otorgaban el nombramiento de arqueadores de navíos. Esto es una concesión que afecta sobre todo a la Casa de la Contratación de Sevilla. Es decir, a partir de ese momento los arqueos de los navíos no lo va a hacer la Casa de la Contratación, al menos los arqueos del navío de los esclavos lo va a hacer el Consulado de Mercaderes de Sevilla. Es decir, se está jugando ahí conseguir ciertos privilegios que, como dice Enriqueta Vila en su libro, efectivamente venían intentando conseguir desde que se crea el Consulado de Mercaderes de Sevilla. Ese es un poco el planteamiento. Ahora, ¿qué pasa a partir de lo de que no podían navegar a través de comprar las piezas de India en Curazao? En consulta del Consejo de India de 10 de junio de 1677 llega al Consejo un informe de Manuel de Lira, embajador en La Haya, sobre la petición que habían hecho los Estados Generales, la Compañía Occidental de las Indias Occidentales de Holanda, y en particular José y Baltasar Koyman, a través de ellos, para que se les permitiera introducir 2.500 piezas de India a través de Curazao, que ya estaban allí, que habían navegado allí porque tenían un acuerdo previo con Antonio García, y que al caer el asiento se habían quedado sin poder introducirla. Entonces la corona responde que este es un asunto entre particulares, que no va a entrar, y que por supuesto no les va a permitir introducir esas piezas de India a través de Curazao bajo ningún concepto. Y además dice que los miembros del Consejo de India ya sospechan que esas 2.500 piezas ya no están allí, si es que alguna vez han estado, o sea que ya las han introducido. Y pongo ahí un texto que
que me llama la atención porque hay un cierto... Parece que el consulado al principio va a lograr lo que se propone, es decir, el navegar las piezas de India a través de África. Y el Consejo mismo dice que acaban de ajustar con el Consulado de Comercio de Sevilla el nuevo asiento que hoy corre, pues con él se ha conseguido que se vayan a rescatar los negros de las factorías de África, que es lo que siempre se ha procurado, para impedir el comercio de la isla de Curazao y de las demás que tienen ingleses y holandeses. En fin, un triunfismo absoluto con el nuevo asiento que acaban de firmar con el consulado y que realmente después pues, se va a demostrar que no era tal. Después, a partir de esta negociación de las 2.500 piezas de India que los Coiman querían introducir a través de Curazao con el nuevo asiento, va a ser un resorte fundamental en las distintas negociaciones que va a haber entre el Consulado de Mercaderes de Sevilla como asentista, el Consejo de India y la BIC y los Estados Generales. Es decir, va a ser un resorte fundamental. Las introducciones ilegales, como testimonio ese texto, van a ser una amenaza constante para forzar a la corona para que les dejen introducir esas 2.500 piezas y para participar en el nuevo asiento de esclavos. Ahí dice que una consulta del Consejo de India dice que Manuel Belmonte remite que la Compañía de Holanda ha introducido 450 esclavos por Cartagena con la connivencia del gobernador de Cartagena, ni más ni menos. Es decir, que lo pueden hacer y lo van a seguir haciendo hasta que no les dejen participar en el asiento. Al principio del asiento, en las negociaciones que se hacen con la BIC para intentar que se le abran las factorías a los distintos particulares que van a firmar licencias, que van a comprar licencias con el asiento, al principio la BIC no se muestra en absoluto reticente a esto, es decir, dice que no va a haber problema, a través de Manuel de Lira hace llegar que no va a haber problema en ello. Sin embargo, conforme iban navegando distintos navíos a las distintas factorías africanas, los capitanes de los navíos iban informando de que allí los hacían esperar tanto que la tripulación moría y el barco quedaba inútil e inservible, o que si les daban esclavos enfermos que morían en la travesía, o que les daban esclavos con algún defecto, es decir, que después iban a valer menos en los mercados de India. Aunque realmente estos parecen ser quejas que tampoco son del todo así, porque realmente el consulado logra introducir una cantidad considerable de esclavos en India. Calculo que hasta 7.000 piezas de India en 3 años, creo que es una cantidad bastante considerable. Entonces no sé exactamente, o sea, las quejas evidentemente buscan un negocio mayor, ¿no? El 22 de junio de 1677 la BIC rechaza formalmente al consulado y tratar con el consulado a través de un mero formalismo que dice que en su artículo número 31 no pueden negociar con extranjeros a no ser que sea un negocio de una importancia, de mucha importancia, y que el posible desbloqueo de la situación pasa por dejar introducir las 2.500 toneladas desde Curazao. Es decir, que por un lado les dicen que no, pero por otro les dicen que hay una posibilidad si les dejan introducir esas toneladas, ¿no? Esta negociación se hace a través de Manuel Belmonte, Francisco Schonenberg, de Manuel de Lira y Francisco Contreras Chávez, que en ese momento era el prior del Consulado de Mercaderes de Sevilla. Responde a estos tres
en una carta este mismo día, el 22 de junio de 1677, que no se vuelvan a dirigir a él a no ser que sea para que la BIC diga que van a abrir la factoría en África y que no hay más que hablar en este sentido, es decir, que ellos no van a ceder lo de las 2.500 y que de alguna forma la BIC tiene que ceder. La negociación llegó a este tipo de puntos muertos varias veces y tuvieron que pasar algunos meses para que el Consulado de Mercaderes de Sevilla retomara este tema. En el verano de 1678, ante la pérdida de las últimas 600 toneladas que habían ido al rescate de esclavos en África y la incesante llegada de navíos neerlandeses a las Indias cargados con esclavos, retomaron las negociaciones con la BIC. No tuvieron otra que empezar a ceder. Las nuevas negociaciones venían auspiciadas por la oferta de Juan Barroso del Pozo, Francisco Petit y Nicolás Porcio, 3 mercaderes afincados en Cádiz con estrechos vínculos con la firma Coimans. Ese mismo verano de 1678 ofrecieron al Consulado de Mercaderes de Sevilla hacerse con 6.000 de las 10.000 toneladas del asiento. A todos los efectos se harían con el resto del asiento, todo lo que quedaba. Y una de las condiciones del acuerdo de Barroso, entre Barroso y el Consulado, era el desbloqueo de la situación con la BIC, es decir, que se le dejara comprar las piezas de India en Curazao. Por tanto, el 8 de noviembre de 1678, el Consulado de Sevilla presenta al Consejo de Indias los detalles de las negociaciones, que son 2 negociaciones paralelas que llevan tanto en Ámsterdam como en Cádiz y Sevilla con los distintos agentes locales. El acuerdo incluía la compra de 1.800 piezas de India en Curazao y con la condición de no volver a recurrir a esta vía, es decir, a cambio de comprar las 1.800 piezas de India, la BIC iba a abrir la factoría en África y a partir de ahí ellos iban a ir a África a rescatar las piezas de India. Así como establecía una relación monopolística en las factorías de la compañía, mediante la cual la BIC permitiría entrar a los navíos con licencias del consulado en todas sus factorías a comprar esclavos. A cambio, el consulado firmaba una cláusula de exclusividad por la cual en adelante solo se concederían licencias a navíos que compraran los esclavos en factorías de la BIC. Pocos meses después, el 12 de enero de 1679, Juan Barroso del Pozo y Francisco Petit firman un acuerdo con el consulado por el cual se hacían cargo efectivamente de las 6.000 toneladas que decían. 850 de ellas iban a servir para sacar las 1.800 piezas de India de Curazao. Pues solo 850, el resto de las 6.000 tenían que navegar a través de África, en principio. Una de las cláusulas más importantes del acuerdo, que tuvo que contar con el beneplácito del rey, sería la modificación del contrato del asiento para que los navíos pudieran hacer más de un viaje sin pasar por los puertos de Castilla, sin volver. Y además con el fin de facilitar el crédito necesario para la compra de esclavos y puesto en los barcos del asiento se iba a permitir cargar mercancías de hasta 300 pesos por tonelada que llevara el barco en los distintos puertos de las Indias para así intercambiarlas por esclavos en Curazao sin tener que recurrir a otro medio. Como parte de las condiciones, Juan Barroso del Pozo tendría que asumir como factores a los que ya ejercían como factores del consulado en los distintos puertos de las Indias. Tampoco podría proponer el nombramiento de nuevos jueces conservadores del rey. Sin embargo, en la práctica hubo un par de excepciones en relación a los factores, ya que Barroso pudo nombrar a Francisco Hermans, por ejemplo, que era un viejo conocido de los asientos de negro, que ya trabajó con Grillo y Lomelín, y que esta vez era nombrado factor en Cartagena de Indias, así como a Francisco Antonio Carrasco, vecino de Sevilla, familiar de Santo Oficio, y que iba a hacer las veces de un factor móvil, es decir, no se le atribuía ningún puerto concreto, sino que iba a moverse por los distintos puertos, incluido Curazao, donde se le ve varias veces en el proceso de compra de esclavos. Entre 1678 y 1679, Barroso, Petit y Porcio se insertaron en redes de colaboración a nivel atlántico en las cuales predominaba la presencia neerlandesa, pero también contaba con contactos con ingleses
franceses, genoveses, milaneses, venecianos, etc. En los mismos años otorgaron entre Cádiz y Sevilla una serie de poderes notariales para conformar estas redes que iban a operar dentro del asiento, de los que y que en buena medida iban a operar a lo largo de toda la década de 1680, ya que son asientos que están íntimamente relacionados unos con otros. Una muestra del estudio de estos poderes directos os lo traigo aquí. O sea, realmente los poderes son 78 en 10 años directos, es decir, entre Juan Barroso del Pozo y la persona, no a través de agentes secundarios o agentes en nombre de la compañía, sino simplemente directos. Son 78 poderes, son 50 personas, y aquí os traigo 8 porque no puedo traer 50, pero uno de ellos era Antonio. Os voy a hablar un poco de cada uno y de la función que cumplía. Uno de ellos, Antonio Martínez de Castro, era castellano, vecino de Sevilla, tenía muchos vínculos con la comunidad flamenca y alemana en Sevilla. De hecho, es el que otorga los poderes en nombre de Barroso y Petit a Juan Koyman y Carlos Boer para negociar con la Vic ese mismo en 1679. Era además arqueador oficial nombrado por el Consulado de Mercaderes de Sevilla. Por tanto, Barroso se insertaba en los mecanismos que iban a determinar cuántas toneladas tenían sus navíos, cuántas toneladas podían navegar en cada ocasión. O sea que era un agente local fundamental. Hasta al menos 1681 encuentro conexiones con este, después será sustituido. Por otro lado, Bernardino Durante Rayón, simplemente yo categorizo las distintas conexiones dependiendo del peso que tienen esas conexiones, dependiendo de la frecuencia y dependiendo del rol que juegan dentro del asiento de esclavo. Entonces, Bernardino Durante Rayón, yo les digo, pongo ahí negocios, porque realmente no es un agente, sino simplemente es alguien que esporádicamente va a cumplir una función de representar a la compañía judicialmente, y después va a tener mucha presencia en la financiación de los distintos navíos y otorgando muchas hipotecas dentro de sobre los distintos navíos que van a navegar. Era castellano, vecino de Cádiz, y efectivamente tiene estas vinculaciones, sobre todo de financiero del asiento a nivel local. Francisco de Rivas, castellano, vecino de Sevilla, presbítero de Sevilla, es un agente fundamental en el asiento de esclavo, no solo para Barroso y Porcio, me consta que también para Koyman. En algún sitio he leído que incluso lo tenía como capellán particular. Esto yo no sé exactamente, me parece que en el documento que presentaste antes de Pedro Van Vélez dice que es capellán particular de Baltasar Koyman en una capilla que tiene en su casa en Cádiz. Y se le otorgan muchísimos poderes a lo largo de todos los años que dura el asiento para negocios locales, pero después irá evolucionando, y en 1687, cuando ya el asiento está en manos primero de Koyman y después de Juan Carcado, el sucesor de Koyman, digamos, pasa a ser el superintendente del asiento en India. Se traslada a Panamá y desde allí va a intentar controlar lo que pasa en los distintos puertos y, en fin, todas las cuestiones del asiento en India. Juan Catolio es neerlandés, vecino de Cádiz. Es curioso porque hay pocos neerlandeses que encuentre que digan que son vecinos de Cádiz. Es agente de negocios, pero además es cajero de la compañía, es decir, hasta un nivel que él es el que maneja los pagos a nivel local. A él recurren cuando hay una letra que hay que cobrar, cuando hay cualquier cuestión en el que se relatan muchas veces los protocolos notariales que han ido a su casa y que han encontrado a Juan Catolio, y que Juan Catolio es el que les ha dado lo que traían en la escritura, es decir, si fuera una letra, si fuera el cobro de cualquier deuda. Juan Koyman, neerlandés, hermano de Baltasar Koyman, residente en Cádiz y vecino en Ámsterdam, tiene muchas vinculaciones con la Vic. De hecho, es el que negocia con la Vic en 1679 el contrato por el que
van a firmar hasta 9.800 piezas de indias con la Vic, es decir, meses después de haberse comprometido Barroso y Porcio a solo introducir a través de Curazao 1.800, Juan Koyman está asegurando que no van a hacer 1.800, que van a hacer 9.800, y ya se encargarán Barroso y Porcio de negociar esto con el rey, que efectivamente lo conseguirán, que al final todas las toneladas de Barroso y Porcio podrán ser introducidas a través de Curazao. Un año después solo de firmar lo de las 1.800 al principio. Pedro Francisco Barroso del Pozo es el hijo de Juan Barroso del Pozo, es deán de la Catedral de Cádiz, por tanto es el máximo representante a nivel local del Cabildo Catedralicio, y por supuesto tendrá mucha vinculación con los negocios de su padre, nunca se desvincula de ellos, y cuando el padre muere y Porcio pasa a India como capitán de uno de los navíos del asiento, él será a nivel local el que realmente sostenga los distintos tratos del asiento. Incluso se trasladará en 1684 a la corte, visto que Baltasar Koyman estaba intentando desacreditar a Porcio, él se traslada a la corte para intentar negociar que no se ceda lo que Baltasar Koyman está pidiendo, y se mantendrá allí hasta que Porcio retome el asiento 5 años después. Y por último, Juan Pedro Van Colen es neerlandés, está en Curazao, pongo ahí que es agente de negocio, pero realmente porque creo que no puedo poner factor, o sea, porque si los factores en teoría tenían que ser castellanos, aunque eso no se cumplía, eso era solo a nivel formal, pero él era realmente hasta 1681 él fue el agente del asiento en Curazao y el que manejaba las compras de esclavos en Curazao, etc. Cuando en 1681 es sustituido por Pedro Van Vélez, a partir de una serie de inconvenientes que tienen en Curazao, porque le embargan uno de los navíos, es embargado por la Vic, se lo trasladan a Ámsterdam, en fin. Es familia de Jacome Van Colen, que yo también entendía que era el cónsul de la nación neerlandesa en Cádiz, claro, por lo que hemos hablado. En fin, esto, algunas conclusiones generales que tengo que tomo a partir de el análisis de estos 78 poderes, las 50 personas. Si reducimos todos esos poderes a números, lo categorizamos en distintos tipos de vínculos con la comunidad, en la naturaleza que cada uno dice que tiene y el rol que dice que tienen en la red, vemos como buena parte de estos agentes, realmente 24 de 50, están afincados o residen en algún momento en Cádiz. A nivel local es bastante importante, entre los cuales pues predominan castellanos. Esto evidentemente es una deformación, o sea, todo lo que voy a decir es una deformación de la muestra, eso es evidente, pero nos dice otras cosas, ¿no? Entonces predominan castellanos, que son 11, seguidos no demasiado lejos por neerlandeses, que son 8, e italianos, que son 4, de distintas zonas de Italia, si es que la dicen en algún momento. Ampliando el marco hacia la región, es decir, fundamentalmente hacia Sevilla, los agentes pasan a ser de 24 de 50 a 35 de 50. Todos ellos están inmersos en los circuitos comerciales del Atlántico de una u otra forma. Antes han tenido distintos negocios con el Atlántico, en las flotas, en los galeones de India, en cualquier cosa. Y son completados por conexiones locales en otras regiones del mismo, ¿no?, del Atlántico, como distintos puertos de las Indias, las Provincias Unidas, etc. Por otro lado, observamos un número importante de residentes, es decir, de las muestras que son 50, 21 son residentes. Y eso nos habla de la movilidad que tienen este tipo de comunidades, de cómo realmente no tienden a depende, ¿no?, de la nación mercantil que estemos hablando, pero no tienden a asentarse en los puertos, sino que van circulando por distintos puertos, por distintas factorías, etcétera. Una excepción a esto, por ejemplo, serán los italianos. De 4 italianos que hay 4 vecinos. Es decir, eso nos habla también de la estrategia clásica de los italianos de insertarse a nivel local en la monarquía, de casar con castellanas, etc. Por último,
respecto al rol en la red, vemos que hay un poco de todo. En realidad los castellanos predominan en los factores porque a nivel formal tienen que predominar, pero realmente sabemos que en la factoría había muchos más extranjeros de lo que la muestra reconoce y de lo que aparentemente todo el mundo reconoce. 8 de los factores son castellanos y uno es de naturaleza desconocida. Capitán de navío, 7 son castellanos, uno es neerlandés, aunque en el asiento de Barroso y Porcio se les concede llevar un capitán castellano y uno extranjero, sea portugués, neerlandés, etcétera, lo que sea. O sea que es otra deformación de la muestra, pero sí que tiene cosas que nos pueden aportar. Es decir, vemos cómo hay distintos tipos de inserción dentro de la comunidad. Vemos cómo entre los agentes de negocio, pese a esto está muy apegada a la muestra a los términos que a nivel formal debía ser así. En los agentes de negocio hay 7 neerlandeses frente a 5 castellanos, es decir, que hay muchos neerlandeses, es decir, que la composición de estos agentes es muy abigarrada, incluso a nivel formal, que dentro de los que yo considero que tienen negocios, es decir, negocios esporádicos o financieros, etcétera, hay 5 neerlandeses sobre 4 castellanos, hay un italiano, en fin, que eso tiene de bueno la muestra también, que a pesar de decir que la mayoría son castellanos, claro, son castellanos porque están firmando los protocolos en Cádiz y en Sevilla. Si se firmaran en otro sitio o si viéramos los poderes que otorgan otros agentes, sería de otra forma. Efectivamente, lo que digo es que la muestra nos muestra que hay un alto componente internacional de las redes del asiento, que el control de las introducciones legales de esclavos no es solo su objetivo, sino que también aprovechan el asiento para introducir distintas mercancías a través del fraude. Uno de los testimonios nos dice que uno de los barcos del asiento, que en este caso ya administraba Baltasar Koiman, estaba abarrotado de ropas en la bahía de Cádiz, de forma que el barco se hundía de la cantidad de mercancía que llevaba, que no podía llevar. Y que el asiento de esclavos pues, es un flujo comercial, un terreno en el que hay competición, sí, que funcionan estas redes de colaboración transnacionales para hacer funcionar el asiento, pero también hay competición también, es decir, que entre las distintas naciones mercantiles van a entrar en el asiento y van a formar parte de los negocios que tiene el asiento para intentar acercarse a los terrenos, a los espacios de negociación, los espacios de decisión, los órganos de poder dentro de la monarquía hispánica para conseguir mayores privilegios que le permitieran pues, comerciar o conseguir mercedes por encima de otras comunidades, ¿no? de otras naciones mercantiles. Y un balance general numérico que, bueno, lo pongo porque son los cálculos que he hecho, más atendiendo a los libros de cuentas y atendiendo también a los cálculos que se hacen por tonelada, aunque me consta que a pesar de que se dice que por tonelada hay más o menos dos piezas de India y media, muchas veces era muy superior, es decir, que un barco, por ejemplo el Jesús Nazareno, que es uno de los barcos del asiento, llega una de las veces a Cartagena con 1000 esclavos y sus toneladas son 380, es decir, hay muchísimos más, o sea, la proporción es muchísimo mayor. Pero el balance general del asiento es que máximo se logran introducir 8.210 toneladas. El máximo de piezas de India respondería a 17.400, esto todo a nivel legal, es decir, lo ilegal ya se escapa de todo conocimiento. Y el máximo recaudado por la monarquía en este caso serían 923.625 pesos, que se utilizarían para pagar distintas deudas que tenía el rey con distintos agentes privados, por ejemplo Manuel José Cortizo, etc. Y esto es todo.